Como les comentaba, existen 3 tipos de materiales que nosotros podemos utilizar dentro de las unidades de cuidados intensivos. Si yo pudiera recomendar alguno, para mí tal vez el de mejor elección sería el de poliuretano, ya que por las características de pues es más fácil el manejo en los pacientes porque tiene mayor durabilidad. Sin embargo, los de silicona también son muy nobles para el trabajo con los pacientes, sobre todo los prematuros. Sin embargo, pues nosotros en nuestras unidades hospitalarias tendremos que adaptarnos a lo que tengamos, ya sea silicona, poliuretano, PVC, etcétera, ¿no? Porque a veces no es realmente lo que nosotros queremos, sino lo que está a nuestro alcance. Las ventajas y desventajas de cada uno de los materiales están a continuación. Sabemos que el PVC tiene como ventajas que es un material rígido, lo que permite que la inserción sea fácil, es transparente y resistente y de material flexible. En las desventajas que puede tener es que por ser rígido puede causar mayor riesgo de tromboflebitis o extravasación y puede disminuir la biocompatibilidad de ¿no? Al paciente. El de poliuretano es un catéter es de los más recomendados. Este es semirrígido, facilita la inserción. Este es de 2 a 10 veces más resistente que la silicona. Tiene paredes más finas y aceptan mayor flujo. Son durables, resistentes, y la resistencia mecánica, que puede ser por tracción, flexión, clampeo y demás, la soportan mejor que uno de silicona. Aparte de la ventaja de los de poliuretano es que son termosensibles. Esto quiere decir que con la temperatura del paciente pues se vuelven un poco más, menos rígidos. Son menos rígidos una vez que entran en contacto con la temperatura del paciente, ¿no? Con el torrente sanguíneo. Las desventajas que pueden tener estos catéteres es que se pueden tornar amarillos a la luz del catéter, sobre todo porque por la administración de algunos medicamentos. Tienen menos resistencia química, sobre todo al alcohol, porque cuando se realizan las curaciones de catéter y se utiliza el alcohol como antiséptico ideal, puede debilitar las paredes del catéter, ¿no? Facilitando la ruptura de La rigidez de también puede causar riesgo de tromboflebitis o extravasación y tiene algunas menores compatibilidades con las drogas. Sin embargo, es uno de los catéteres que más se deben o se recomienda, ¿no? El uso en las unidades. ¿Por qué? Porque el catéter de silicona, aunque es muy noble, es todavía mucho más lábil al manejo. Y si nosotros no sabemos manejarlo adecuadamente, es más fácil que estos catéteres se troncen, se rompan o sufran algún trauma durante su manejo si no se tiene la atención necesaria para El de silicona, entre sus ventajas, es que favorece el uso, porque se puede utilizar hasta por 4 semanas en el paciente, o sea, realmente por un mes y realizar el cambio. Es muy suave, es flexible, es confortable, es atraumático, sobre todo para aquellos pacientes que son de bajo peso, ¿no? O prematuros. Flota fácilmente en el flujo sanguíneo, es más compatible con algunas drogas y es más biocompatible, ¿no? con los pacientes. Desventajas, pues es que como es mucho más flexible, dificulta la colocación. Si uno no es hábil al momento de instalar este tipo de catéteres, pues prácticamente es como un espagueti, ¿no? Se mueve mucho y cuesta mucho trabajo estarlo insertando si no se tiene la habilidad. Mecánicamente se vuelve mucho más frágil, con la tracción, no sé, con el movimiento, con los clampeos o la flexión puede llegar a fracturarse. Toleran menos presión. Si nosotros no sabemos utilizar realmente la presión de las jeringas, es más fácil de que este catéter pueda romperse, ¿no? Y para retirarlo a veces puede ser más difícil. También si no sabemos retirar el catéter puede fracturarse al momento del retiro, quedando una parte del catéter dentro del paciente. Entonces es muy importante tener mucho cuidado en el manejo de estos catéteres y sobre todo, si alguno de estos catéteres se ocluyera, tal vez sea por medicamentos o por algún trombo, porque no hubo un buen manejo de en las técnicas de salinización, no se recomienda el destapar este tipo de catéteres. ¿Por qué? Por el riesgo de que se fracturen y se queden en el torrente sanguíneo, ¿no? Y vamos a complicar más riesgos en el paciente que beneficios. Estas son algunas recomendaciones de los catéteres para menores de 1 kilogramo y para mayores de 1 kilogramo. Por ejemplo, los catéteres si se extienden en la unidad hospitalaria, obviamente, hay que utilizar introductores que tengan el permicado, lo que son las agujas introductoras menores de 1 French, ¿no? Para que no lesionen tanto la piel del paciente. También existen los PICs que se recomiendan para neonatos mayores de 1 kilo, que pues aquí se ve, ¿no? Que recomiendan, por ejemplo, el Nutrilite, que es de 2 French a 3 French, o los epicutáneos, ¿no? Que son de 2 French y son de fácil inserción para los pacientes.
Bueno, hay que hablar un poquito de catéteres umbilicales, que el tema de hoy no es hablar de catéter umbilical, pero existen ese tipo de tamaños, tanto en PVC como en poliuretano. Existen ese tipo de French, que pues, de acuerdo al tamaño, a las características del paciente o al peso, es que vamos a elegir el más, que nos resulte más favorable para la atención del paciente. Y pues principalmente aquí se muestran el tipo de agujas o de mariposas que se tienen para la inserción de los catéteres, que depende del catéter que se tenga, es el tipo de introductor que va a venir, ¿no? Como que puede venir esta aguja rompible o como pueden venir las mariposas o los microsites, dependiendo del tipo de catéter que se tenga, ¿no? Dependiendo la marca o dependiendo de la presentación que tengamos en la unidad hospitalaria. Hablando de antisépticos para el manejo de catéteres en los neonatos, todavía hay muchas controversias. Sabemos que los estudios que se han realizado actualmente, pues nos dictan que la clorexidina es uno de los mejores antisépticos que se utilizan o que se pueden utilizar. Si yo tengo clorexidina en mi unidad hospitalaria, pues estoy en un estándar de oro, ¿no? Por así decirlo, porque es un antiséptico bastante bueno, que tiene una buena calidad y que tiene casi todas las características de un buen antiséptico para el cuidado o para limitar las infecciones, tanto al momento de la colocación como para realizar las curaciones. Aquí la desventaja de esta es que no contamos a veces en las unidades hospitalarias con la concentración adecuada. Se deben de utilizar concentraciones del 0.5%, ¿no? Para utilizar la clorexidina en el paciente neonato. Si nosotros no tenemos clorexidina al 0.5%, pues mejor no la utilizo, porque las lesiones que se pueden o las reacciones que puede tener el paciente con el uso de van a ser todavía más que los beneficios que yo pueda proporcionar, ¿no? Porque algunos todavía no está bien documentado, les digo, no hay suficiente evidencia, pero sin embargo nosotros que trabajamos en las unidades vemos que a veces sí puede ser irritativa el uso de la clorexidina y sobre todo en pacientes muy prematuros. Como sabemos, los pacientes prematuros, y lo he mencionado en las clases anteriores, no tienen esa piel bien desarrollada, no está todavía ese estrato córneo bien solidificado. Entonces, el hecho de utilizar algún ya sea agente emoliente, cremas, todo lo que utilicemos para la atención del paciente puede ser perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Pues son irritantes para al final de cuentas no están realizados para ese tipo de piel, ¿no? Ese tipo de piel tan delgada, tan inmadura y que apenas está en ese proceso de maduración. Entonces, hablando de prematuros, pues la clorexidina como que no es bien recibida, ¿no? Todavía el alcohol lo estamos viendo así como que, pues bueno, pero es el más recomendado todavía para el uso en las unidades de atención neonatal. Si uno sabe utilizar bien los antisépticos, sabe realizar las curaciones en los momentos adecuados y el uso de cualquier antiséptico es bueno para el uso en la curación de catéteres, hasta desde la colocación en el área neonatal. Sin embargo, el que de plano no se debe utilizar o el que no está recomendado para la atención de esos pacientes, pues es el de iodopovidona, ¿no? Esos ya de plano están descartados, no se vale utilizarlos. Sin embargo, si es el único que yo tuviera en la unidad hospitalaria en la que laboro, puedo utilizarlo siempre y cuando limpie bien la superficie de la piel del paciente, pero como recomendación, porque se ha identificado que se puede causar toxicidad en el paciente por yodo, es no utilizar soluciones yodadas para el uso de antisépticos en ese tipo de catéteres, ni para las curaciones ni para la inserción. Hablando del mantenimiento del PIC, como recomendaciones está realizar la revisión cotidiana para verificar el estado del catéter. ¿Qué voy a estar vigilando? Pues principalmente el sitio de inserción, porque sabemos que el catéter entra por un acceso periférico, una punción periférica y está insertado en el torrente sanguíneo de manera directa. Entonces yo tengo que estar vigilando ese sitio de inserción, que no tenga cambios de coloración, que no tenga enrojecimiento, que no se sienta caliente, que no esté dermatizado, que no tenga ninguna alteración. Si ese sitio de inserción ya presenta edema, enrojecimiento, calor en la zona de la inserción, ya ese catéter me está diciendo que no está bien, que requiere de retirarse, no de un cambio en el mismo lugar, o no de nada más realizar la curación, ya se requiere de un retiro, ¿no? Y estudiar ese catéter para ver si no está contaminado. También
para mantener el PIC y evitar las infecciones asociadas a la atención del paciente, hay que retirar las vías innecesarias. Como sabemos, hay algunos medicamentos que son incompatibles totalmente con los catéteres, como cual uno de ellos es la fenitoína, que es un medicamento que comúnmente conocemos como DFH. Pasar DFH por un catéter percutáneo es pasar a romper ese catéter, pasar a destruir ese catéter, pasar a ocluir ese catéter, pasar a darle las gracias y dejarlo disfuncional, ¿no? Entonces, uno de los medicamentos que no se recomienda utilizar con este tipo de catéteres es la fenitoína. Entonces, yo tendría que utilizar otro acceso. En este caso, a veces se colocan accesos periféricos para la administración de ciertos medicamentos que son incompatibles con el poliuretano, con la silicona. Y si yo tengo estos medicamentos de administración continua, pues voy a tener o puedo utilizar vías periféricas para el uso de estos medicamentos. Sin embargo, si yo veo que ya no estoy utilizando esas vías, pues necesito retirarlas. Entre más vías tenga el paciente de acceso al torrente sanguíneo, más riesgos de infección presentará. La higiene de manos y desinfección de los puertos de inyección. Actualmente está recomendado hacer la desinfección de todos los puertos o todas las conexiones donde yo voy a administrar medicamentos o voy a realizar conexiones de otros bioconectores. Con alcohol isopropílico al 70% por más de 30 segundos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda disminuir todo el riesgo de infección al momento de yo reconectar algún otro dispositivo. Se debe de realizar la técnica séptica del cambio de los puertos de conexión. Cuando yo tengo que cambiar todos mis puertos porque ya se caducaron mis equipos, como sabemos, las soluciones glucosadas al 50%, glucosadas al 10%, los equipos para nutrición parenteral total y entre otros medicamentos se deben de cambiar casi siempre cada 24 horas. Entonces, cada que yo voy a hacer el cambio de todos esos equipos, necesito revisar la técnica aséptica de estos puertos para disminuir los riesgos de infección. Realizar el cambio de los sistemas de infusión cada 72 horas, siempre que estos se requieran, o como les decía, si son lípidos, como nutrición parenteral total o algunas otras infusiones, hacer el cambio cada 24 horas y estar asegurándome de realizar la desinfección de todos los puertos al momento de conectar.